Buenos días, en esta oportunidad vamos a ver el funcionamiento eléctrico del corazón. Para analizar este fenómeno se dividirá esta presentación en tres ejes centrales. Primero vamos a entender la conducción del impulso cardíaco como un capacitor, para luego revisar el potencial de acción y las estructuras anatómicas involucradas. Por último hablaremos de 5 propiedades eléctricas importantes que caracterizan al corazón. La pregunta de investigación que guía el desarrollo de esta presentación es: ¿cuáles son las propiedades eléctricas del corazón? Dando paso al primer ítem, entonces, se puede entender la conducción del impulso cardíaco como un circuito con una batería que aporta la energía eléctrica al sistema, una resistencia que dificulta el paso de los electrones y un capacitor que almacena cargas en las dos placas que lo componen. Esto mismo está representado simbólicamente en el dibujo de la derecha. Ahora, si identificamos estos componentes en una célula excitable, la batería corresponde a los gradientes generados por la diferencia de concentración de iones sodio-potasio a cada lado de la membrana. La resistencia está representada por los canales iónicos que cuando están cerrados impiden el paso de los iones y cuando se abren fluye una gran cantidad de ellos, lo que genera corrientes eléctricas que entran y salen de la célula. El capacitor es la membrana de la célula, que es una bicapa lipídica. Cada capa está formada por fosfolípidos que tienen una cabeza y una cola. Las colas forman un centro que es aislante, mientras que las cabezas están en contacto con las soluciones extra e intracelular, que son altamente conductoras. En cada lado de la membrana hay cargas de signos opuestos. En el lado extracelular hay cargas positivas por los iones sodio-potasio, mientras que en el espacio intracelular hay proteínas con carga negativa que no pueden salir de la célula debido a su gran tamaño. Todo esto que he explicado se vincula con la ley de Ohm, que permite analizar la intensidad del flujo de corriente de cada canal y el valor de su resistencia. La intensidad se mide en amperios, la diferencia de potencial en voltios y la resistencia en ohmios. Esta otra ecuación permite medir la capacitancia de un segmento de la membrana. La capacitancia se mide en faradios, la carga eléctrica almacenada en coulomb y la diferencia de potencial en voltios. A continuación vamos a ver el potencial de acción cardíaco, el cual difiere de forma significativa en diferentes porciones del corazón dependiendo de la cinética de los canales que tengan las células en dichas regiones. Se pueden distinguir dos tipos de potencial de acción, los de las fibras rápidas y los de las fibras lentas. Empecemos con las fibras rápidas, cuyo potencial consta de 5 etapas. La fase 0 vendría a ser la despolarización de la célula, comenzando con la membrana en reposo hasta que se abren los canales de sodio, regulados por el voltaje de la célula. La fase 1 vendría a ser una repolarización inicial, haciendo salir el potasio de la célula. La fase 2 es representada con una meseta en el gráfico, y es en donde entra el calcio a la célula y se equilibra con la salida de potasio. En la fase 3 ocurre otra repolarización, aumentando la cantidad de potasio que sale de la célula, pero sin dejar entrar al calcio. Por último, en la fase 4 se retorna al estado inicial de potencial de membrana, o sea, en reposo. El potencial de acción de las fibras lentas consta solamente de la fase 0, 3 y 4 anteriormente descritas. En ellas, la etapa de despolarización o fase 0 es mucho más lenta y no existe la fase de repolarización inicial de la fase 1 ni la meseta de la fase 2. Veamos las fibras rápidas y lentas que hay en el corazón. El nodo sinoatrial es una zona de excitabilidad especializada y genera aproximadamente 70 potenciales de acción por minuto, por lo que se llega a denominar el marcapasos del corazón, ya que determina la frecuencia cardíaca. Desde allí, una señal viaja hacia el nódulo atrioventricular a través de 3 haces. Cabe mencionar que tanto el nodo sinoatrial como el atrioventricular tienen fibras lentas. Luego, el impulso se dirige hacia el haz de His, llegando a la fibra de Purkinje y generando una contracción ventricular. El haz de His, las fibras de Purkinje y las fibras ventriculares pertenecen a fibras rápidas. El corazón podría considerarse como una bomba electromecánica, es decir, un sistema que genera de forma automática el impulso cardíaco y lo transmite a todas las células de trabajo. Ahora que ya se tienen algunas nociones del funcionamiento del corazón, se puede decir que posee 5 propiedades fundamentales. En primer lugar, el vasmotropismo. Quiere decir que todas las células del corazón son excitables, o sea, pueden responder a estímulos externos. Es más, algunas de ellas, como las del nodo SA, son autoexcitables, lo que implica que son capaces de producir potenciales de acción sin la necesidad de un estímulo externo. Luego, el dromotropismo indica que las células pueden conducir el impulso cardíaco a sus pares vecinas mediante uniones de hendidura. De hecho, existen diversos factores que pueden aumentar o disminuir la velocidad de conducción. El cronotropismo es la característica que le permite determinar el ritmo del latido del corazón, otorgándole así automaticidad. El inotropismo es la capacidad de responder ante un estímulo generando una contracción.
Finalmente, el lusitropismo se relaciona con la capacidad de relajación del corazón ante ciertos estímulos. Concluyendo y a modo de síntesis, en el corazón existe un sofisticado sistema de conducción eléctrica que es intrínseco a este órgano. Se ha entendido la membrana de las células cardíacas como un circuito eléctrico con una batería, una resistencia y un capacitor. También hemos visto la anatomía del corazón y el potencial de acción de sus células. Por último, hemos revisado 5 propiedades fundamentales de este. Sin más que agregar, nos despedimos y esperamos que hayan aprendido sobre el funcionamiento y las propiedades eléctricas del corazón.